Quiero hoy compartir con ustedes esto que es la serie El mensaje de Cristo a su iglesia, y continuamos con el mensaje a las 7 iglesias y el mensaje de Tiatira. Hoy vamos a terminar esta parte. El resto de la serie está en la página de YouTube. Podemos encontrar el mensaje a las 7 iglesias. Vamos por ¿qué número? ¿Por dónde vamos? ¿Empezamos con cuál? Empezamos con Éfeso. Seguimos con Esmirna. Luego con Pérgamo. Y ahora estamos trabajando Tiatira. Todos los mensajes de esta serie están desde el principio de año. Hemos venido trabajando todo esto y recuerde que cada mensaje de Cristo a su iglesia tiene que ver con usted y conmigo. Quizá una promesa hecha a un hombre específico en un tiempo determinado por allá. Por ejemplo, Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. Eso fue a Abraham, no fue a ti, ¿de acuerdo? Pero todo mensaje que habla la iglesia es para nosotros el día de hoy. Y aprendemos de esto. Entonces, veníamos hablando acerca de la iglesia en Tiatira. Y por supuesto para ello vamos a ir a la Escritura y vamos a leer el mensaje de Tiatira. Hay un dato interesante. Este es uno de los mensajes más largos de las iglesias donde él ha estado hablando, y está en Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. No sé si había notado, pero los mensajes a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, habían sido un poquito más sucintos, más cortos. Pero el mensaje que da a Tiatira es uno de los mensajes más largos, tiene un poco más de contenido. Y leamos juntos, por favor. Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Este al ángel no puede entrar en el error de decir escribe el ángel, no, porque cambiaría todo el contexto de lo que vamos a estudiar. El Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién escribe? Ahora se presenta, dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Que tolera qué? Que esa mujer Jezabel, guarden el tintero esto, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24, crucial, dice: pero a vosotros y a los demás que están ¿en dónde? En Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Viene el galardón, dice, verso 28, y le daré la estrella de la mañana. Verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Encontramos que esta palabra viene un mensaje fuerte, claro, a la iglesia que se encontraba en Tiatira. Quiero ponerte en contexto. Quizá de pronto has venido y no habías escuchado el resto de la serie. Este mensaje
es una parte del mensaje que el Señor Jesucristo le da como dictado a Juan, apóstol Juan, en la isla de Patmos, para que lleve el mensaje a las iglesias que se encontraban alrededor de Asia, ahí cuando ellos salieron en la persecución. Fueron perseguidos y fueron esparcidos, y esta línea de iglesia fueron alrededor de la tierra de Éfeso, Asia Menor. El apóstol Juan recibe este mensaje por parte del Señor y da ese mensaje. Este mensaje lo recibe el apóstol Juan no pasado mucho tiempo luego de haberse ido el Señor. Es un mensaje que no supera los 50 años en tiempo después de que el Señor había partido. Imagínense que el Señor se va y tenemos antes de 50 años ya problemas en muchas de las iglesias que habían plantado. Así que los problemas en las iglesias o en las congregaciones no hacen parte solamente del presente, sino también hacen parte del pasado. ¿Por qué? Porque está constituida por hombres que son imperfectos delante de un Dios que es perfecto y que cada uno de nosotros aporta no solamente de sus cosas buenas, sino también de sus detalles erróneos para donde vamos. Ninguno de nosotros es exento de error, de pecado. Y dice la Escritura que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos decir, todos menos yo. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y vemos que el Señor le escribe a ese ángel de la iglesia en Tiatira. Era el representante. Ese ángel no lo ilustre o lo grafique en su cabeza como un ser de alas y cuestiones así, sino alguien que administraba o alguien que se encargaba de llevar no solamente el mensaje, sino de cuidar lo que allí se había plantado, esa parte de la iglesia del Señor allí, y que había unas instrucciones muy precisas. Quiero que también mire, porque aquí el problema con esta iglesia llamada Tiatira se fundamenta básicamente en un error tremendamente profundo que podía llevar a los miembros de esa congregación o de esa iglesia a que salieran del propósito de Dios. En el verso 19 encontramos que el mismo Señor exalta obras y acciones y actitudes positivas por parte de la iglesia allí. Él dice que conoce sus obras, o sea, una iglesia que obraba, una iglesia con amor, que tenía fe, que tenía servicio y que tenía paciencia, y que sus obras postreras eran más que las primeras. Eso lo encontramos en el verso 19. Quiere decir que no todo lo que pasaba en Tiatira estaba mal. Había una parte especial de esa iglesia que agradaba mucho al Señor. Entonces, mis hermanos, quiero que usted ahora mire conmigo el problema. El problema básicamente en esta iglesia se encontraba en que la iglesia dejó de creer en las palabras del Señor para empezar a dejarse llevar por una doctrina de error. Y esa doctrina de error estaba en cabeza de una persona que usted de pronto ya ha escuchado antes, que tiene por nombre Jezabel. Habla de una mujer Jezabel, pero se refiere a la Jezabel del Antiguo Testamento, y seguramente esta persona o este grupo de personas no se llamaban Jezabel, sino que practicaban lo que Jezabel en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el libro de Reyes, hacía en aquel tiempo para sacar del propósito a los hermanos. Ahora, creo que usted aprendió, y si bien recuerdo, le llamaban espíritu de Jezabel en las iglesias. Y cuando había un espíritu de Jezabel, lo digo entre comillas, en las iglesias, cuando había un hermano o una hermana que empezaba a dividir la iglesia, que había problemas en la iglesia. Entonces, como hay tal persona se va a llevar a 30 de la iglesia, entonces fue el espíritu de Jezabel que entró allí. Quiero hacer una corrección porque realmente cuando habla de lo que es esa Jezabel del Nuevo Testamento,
y del Antiguo Testamento hacía no tenía del todo que ver, aunque por supuesto sí había cierta división, porque hay una división entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Realmente se refiere es a que Jezabel lo que buscaba era llevar que el pueblo dejara de adorar al Dios de la Escritura para dedicarse a adorar a otros dioses. Lo que hizo Jezabel del Antiguo Testamento no fue poner un problema para que unos hermanos se fueran para un lado y otros se fueran para otro. No, ese no fue el error o la doctrina que enseñó Jezabel allí. La doctrina que enseñó Jezabel, tanto en el Antiguo Testamento como aquí en la iglesia de Tiatira, consiste en traer una nueva doctrina, una doctrina de error para sacar del propósito a los llamados. ¿De acuerdo? Y creo que habíamos aprendido eso de alguna manera errónea. Que donde está el espíritu de Jezabel, eso es lo que era discusiones entre los hermanos. Y entonces uno no se hablaba con otro y el espíritu de Jezabel terminaba llevándose a la mitad de la iglesia. Eso lo escuché más de una ocasión. Pero nunca hablaron de la doctrina. Pero lo que realmente el Señor está hablando, lo que ha dicho y lo que ocurrió en aquel lugar fue que Jezabel lo que hizo fue traer profetas de Baal para introducirlos en el pueblo y que el pueblo buscara adorar a Baal y no al Señor. De la misma manera, ahora en el Nuevo Testamento encontramos que el llamado a atención del mismo Señor Jesucristo es confrontar a ese ángel de esa iglesia llamada Tiatira, que estaba en la ciudad de Tiatira, en Asia Menor, también cerca de Éfeso, y que en esa iglesia lo que se estaba permitiendo era que la doctrina dejara de ser pura. Pero ellos conservaban obras, amor, fe, servicio, paciencia y muchas obras mayores. Entonces lo que teníamos que nosotros ver y lo que, recordando un poco de lo que habíamos hablado en mensajes anterior, es que no solamente se mira el pecado, porque por supuesto también eran pecadores como todos nosotros, sino que además de tener los pecados cada uno por su cuenta, estaban permitiendo que una falsa doctrina pudiera entrar en la iglesia. Hermano, eso es una cosa complicada, eso es un error muy grande, eso es no es un detalle de poca monta, es una situación que puede desviar no solamente la atención hacia Dios, sino que guía directamente al infierno. Por eso, hoy en la mañana en la escuela y en cualquier lugar y en otros momentos, hemos predicado y hemos recordado que, hermano, la doctrina es fundamental. No podemos abrazar una falsa doctrina. Necesitamos abrazar una doctrina bíblica. Y de hecho histórica. Por supuesto que bíblica. Pero también poder ver cómo la historia nos ha mostrado a nosotros, y al leer la Escritura también leemos historia. Porque esto ocurrió en Tiatira. Y hace parte de la historia bíblica de lo que el Señor nos ha guiado a nosotros. Y en el tema anterior les comentaba que ellos podían tener amor, paciencia, fe y todo eso estaba muy bonito. Pero todo esto sin verdad lo que inducía era directamente al error. Y la verdad sin amor producía, no sé si lo recuerdan, la verdad sin amor produce dureza. Pero el amor sin verdad produce tolerancia al error. Hermano, yo no te estoy mandando a que tú pelees con las personas que piensan diferente a ti. Pero tú y yo tenemos la gran responsabilidad, no solamente de estudiar la palabra, sino de aceptar la doctrina de acuerdo como Dios la ha entregado. Debe ser como Dios ha dicho. No podemos llenarnos de falacias y de imaginaciones y de cosas, tratando de justificar muchas errancias que el hombre puede llegar a practicar y meterla como si fuera verdad. El problema con Jezabel era que ella trataba de introducir una doctrina de error allí. Ahora, el problema para Tiatira era que esa iglesia toleraba que Jezabel irrumpiera con una doctrina de error. Hermano, cuando usted y yo
no tengamos acuerdos doctrinales, como lo decía esta mañana, la acción a seguir no es pelear entre nosotros, sino estudiar la Escritura para llegar al propósito del Señor. Creo que alguna vez hemos cometido el error de tratar de interpretar la Biblia, porque uno dice, no, hay que interpretar la Biblia de buena manera. Hermano, creo que de alguna manera nosotros no estamos llamados a interpretar la Biblia, porque la Biblia se interpreta sola, porque no es lo que el Señor quiso decir. Si te has visto alguna vez que has tratado como de explicarle a alguien y los términos que utiliza es, no, el Señor lo que quiere decir aquí es esto. No, espera un momento. El Señor no quiere decir, el Señor dijo esto y esto, que es completamente distinto cuando nosotros tomamos de acuerdo a nuestra propia opinión y empezamos a dar conceptos de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura. Entonces hay una situación que tiene que ver con la exégesis, que es tomar el concepto y decir lo que el autor dice, y el otro concepto contrario a la exégesis es la eisegesis, que es yo le doy la opinión a lo que yo he leído. Tenemos que ser muy cuidadosos allí. Entonces, ahora volviendo acá a esta parte de la Escritura, que le he colocado por tema a esta porción de esta serie, que Tiatira, rey, cabeza y juez, se está refiriendo, por supuesto, a nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque Él es el rey de la iglesia, porque Él es el rey del universo, porque Él es cabeza de la iglesia y porque Él es el juez también. Entonces, ni tú ni yo podemos usurpar ese lugar de una u otra forma para tomar nosotros posesión de lo que a nosotros no nos compete. Él es el rey de la iglesia. Él es el rey del universo. Él es rey de lo creado, conocido y no conocido. Pero la Escritura dice que es cabeza de la iglesia. O sea, quiere decir que la iglesia tiene que sujetarse a la instrucción de Cristo y no a la instrucción de los hombres. Ay, pastor, pero ¿cómo hacemos? Dios utiliza hombres para dar a conocer su verdad a través de las Escrituras. No puede haber otro medio. Es que yo tuve un sueño. No, espérate. Tú pudiste haber comido mal anoche y ese sueño te ha podido traer algún tipo de cosa en tu cabeza o malestar, y tú no puedes tomar un sueño como si fuera una doctrina o una visión entre dormido y despierto o parte de la imaginación o lo que tú sentiste. Si he escuchado personas que dicen en algún momento, es que yo sentí de una vez que eso no era de Dios, porque cuando a mí se me acelera el corazón, preciso, eso no es de Dios. Hermano, usted y yo no podemos andar viviendo de esta manera, sino que tenemos que ir a la Escritura, y la Escritura es la que confirma la veracidad de lo que Dios ha dicho. Insisto nuevamente, no en lo que Dios quiere decir, sino en lo que Dios dice en su palabra. Ahora, hay una parte de aquí que quisiéramos a veces obviar como predicadores de una doctrina sana, y es, hermano, toca hablar de juicio. No, pastor, no nos hables de eso. Hermano, toca hablar de juicio. Porque vamos a ser juzgados. Un día vamos a ser juzgados. Y unos saldrán de ese juicio para exaltación y glorificación del nombre del Señor, para vida eterna con Cristo, allí, cerca a Él, y otros saldrán de ese juicio condenados a vivir apartados de Dios de una vez y para siempre, tristemente. Y Cristo anuncia un juicio sobre aquella, se muestra como una mujer, una figura femenina, en el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira, y el Señor anuncia consecuencias severas para esta Jezabel del Nuevo Testamento. Y quiero que vayamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, verso 22. Apocalipsis capítulo 2, verso 22 dice de la siguiente manera. Esta es una emisión de juicio. Mire lo que dice la Escritura. Aquí yo la arrojo en cama. ¿A quién?
¿A quién arroja en cama? Muy bien, a Jezabel. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, que este juicio no viene solamente para Jezabel, sino también para los que con ella adulteran, las que compartieron o los que compartieron con esa persona que empezó a apartarnos de la doctrina de verdad, y el Señor trae severas consecuencias para ello. Les decía esta mañana, hermano, la doctrina es de cuidado. No puede ser que abracemos, que confiemos y que nos sintamos tan satisfechos cuando la falsa doctrina deambula por alrededor nuestro. ¿Qué dice la Escritura? Si no se arrepienten de las obras de ella. ¿De las obras de quién? De Jezabel. Vamos a leerlo completo ahora juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Las obras son de quién? De ella. Pero algunos de la iglesia en Tiatira habían adoptado la doctrina de Jezabel. Hermano, eso es como cuando usted y yo hemos sido testigos visuales o auditivos de cosas como cuando dicen, imagínense, fueron a matar no sé quiéncito, pero como no sé quiéncito estaba con él, lo mataron a los dos. Tristemente, hemos vivido este tipo de cosas. Hace unos días, 5 meses aproximadamente, mataron el hijo de un amigo, haciéndole un chance a un delincuente. Se lo encontró y el tipo le dice, era vecino de él, y le dijo, ¿vas para la casa? Sí, voy para la casa. ¿Será que me puede llevar? Bueno, móntate. Lo montó en la moto y llegando a su casa, por matar a este tipo, mataron al otro. Hermano, si usted y yo somos conscientes de eso, no podemos tampoco venir a convenir que con la falsa doctrina se puede convivir como si nada estuviera pasando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no deja pasar esto por alto. Una cosa es que tú respetes aun cuando otro, tú sabes que está errando en la doctrina. Tú no tienes derecho ni a pegarle, ni a insultar, ni a ser grosero, ni a decir groserías, nada de estas cuestiones. Pero tu labor y la mía es no solamente practicar, sino hacer oír la doctrina verdadera, la doctrina del Señor. Hermano, no podemos convivir como iglesia en un lugar donde se predica la sana doctrina, pero también la falsa doctrina. Hermano, no podemos convivir con esto. Y eso nos va a llevar de una u otra forma a nosotros a vivir de alguna forma recelosos, escuchando todo el tiempo lo que de las palabras o de la boca de incluso hasta nuestros propios hermanos sale. No podemos permitir que la falsa doctrina se incube en nuestras congregaciones y nosotros no hacer absolutamente nada. Tenemos que hacer algo con esto. Este juicio demuestra que Cristo gobierna activamente su iglesia. Es un juicio que Él emite dando una advertencia. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que el mismo Señor dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Dentro de ese juicio el Señor también da a conocer su misericordia. Su misericordia. Hermano, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios contigo? Conmigo mucha. Muchísima. Yo no sé si habrá tenido más misericordia conmigo que con todos ustedes juntos. Lo que sí sé es que Él es misericordioso. Él es paciente. Si esa congregación, esa iglesia era paciente, porque dice, ahora que leímos, en lo que hemos leído, que era una iglesia que era paciente, pero Dios es más paciente que esa iglesia. Dice que esa iglesia tenía fe, pero el padre de la fe no es Abraham, es el Señor. La fe que Abraham tuvo la colocó el Señor en él.
Dice que esa iglesia tenía amor. Esa iglesia podía tener todo el amor que tú quieras, pero Dios es amor. Y que esa iglesia tenía obras. Era otra de las cosas. Hermano, esa iglesia podía hacer muchas cosas lindas, pero Dios ha creado todo el universo y todo lo que en él habita y todo lo que en él hay. Así que mayor que esa iglesia era el Señor. Es y será por todos los siglos. Y Él es Rey, cabeza y juez de la iglesia. Hermano, cuando yo le digo Rey, cabeza y juez de la iglesia, usted lo recibe como algo bueno o como algo malo. Porque me temo que cuando tú le dices, espera un momentico, que viene el rey, él es cabeza y él es juez, lo primero que tú y yo pensamos es, el que viene me va a hacer daño. Creo que es muy fácil cuando juntamos estas tres características en alguien, lo más común es poder pensar que si imagínese viene el rey, que es cabeza y es juez. Lo primero que usted se imagina o lo más fácil de percibir es que Él viene a hacernos daño. No. Qué bueno que Él sea el rey de la iglesia y de todo cuanto existe. Qué bueno que Él sea la cabeza de la iglesia. Y qué bueno que Él sea el juez de la iglesia. Porque a su iglesia, en su juicio, la iglesia saldrá santificada, salva y no condenada, sino justificada por su amor, por su gracia inmerecida sobre nosotros, su iglesia. Hermanos, entender que Él es rey de la iglesia, cabeza de la iglesia y juez de la iglesia, a nosotros en vez de causarnos pánico, debería causarnos alegría. Pero no deja de ser rey, no dejará de ser cabeza y no dejará de ser juez, que no dejará sin castigo al culpable. Hermano, es un asunto de gozo, de alegría y de satisfacción. Pero no podemos quitar que esto también debería preocupar a aquel que todavía vive en una doctrina apartado de Dios o siendo oposición del Señor. Porque, repito, Él es rey de la iglesia, cabeza de la iglesia y juez de la iglesia. Ninguno de nosotros tiene ¿cómo podría decirlo? No tiene el permiso, la potestad de poder usurpar ninguno de estos tres lugares en la iglesia del Señor. Él es el rey de la iglesia, hermano. Pero también reina sobre todo el universo. Él es la cabeza de la iglesia. Si Él es la cabeza de la iglesia, usted tiene que hacer lo que dice el pastor o lo que dice Cristo. Somos simples mensajeros nosotros de un mensaje. Somos simples mensajeros, débiles y necesitados de la misericordia y de la gracia del Señor. Y si es juez de la iglesia, por muy buen abogado que usted sea, usted no puede venir a aturdir la decisión de un juez que no solamente es juez porque puede ejercer juicio, sino que es justo. Justo. Entonces, dentro de esto que hemos visto en Apocalipsis 2:24, vamos a leerlo, porque da una instrucción a otras personas que estaban allí. Pudimos ver que aquello de la boca de Dios salió fue una amenaza, ¿sí o no? La voy a arrojar en cama y a todos con los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Pero tiene unas palabras especiales para otro grupo de personas que estaban ahí en esa misma iglesia en Tiatira. Dice, verso 24, léalo conmigo, dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, este era un mensaje especial para ellos, a cuantos no tienen esa doctrina. Mira la importancia de la doctrina. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué está diciendo el Señor? Muchachos, ustedes están bien. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, a pesar de los errores personales, no están participando ni están compartiendo lo que Jezabel está haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jezabel? A ver si se me olvidó.
¿Usted me puede recordar? Estaba llevando a adulterar. ¿Sí o no? Enseñanzas erróneas. Cuando hablamos de adulterar, lo primero que pensamos es en nuestra pareja. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesucristo no ve a la iglesia solo como un grupo de gente, sino como su esposa. Y al verla como su esposa y esta iglesia irse detrás de otros dioses y de una falsa doctrina, Él está hablando de este tipo de adulterio. De una u otra forma lo que está diciendo el Señor es, ellos están siendo infieles a mí. Yo que los he redimido, yo que los he justificado, yo que los he santificado, yo que los he reunido, ahora se van tras otros dioses. Por eso la importancia, hermano, de la doctrina. No, pero es que esos problemas doctrinales. A veces yo me he encontrado con personas que me dicen, mira, puedo hablar contigo de todo menos de doctrina. Pues las doctrinas dividen. Pues razón tiene. Las doctrinas dividen, ¿sí o no? Hermano, pero usted y yo no lo tenemos que ver mal. Porque realmente Él separó la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, y que la doctrina que Él expone se ve chocante contra las doctrinas que hombres hoy levantan delante del mismo Dios Todopoderoso. Pero Él es de misericordia y Él permite que muchos que se han aportado, hermano, quítese ese chip de la cabeza que el espíritu de Jezabel es el que hace que los hermanos peleen. No. Y escuché más de uno señalando, esa hermana que va allá tiene espíritu de Jezabel. Y yo decía, ¿por qué? Pelea con todo el mundo. No es que la cuestión no es de pelea. Aquí la cuestión es de doctrina. ¿De acuerdo? El Señor ha hecho una distinción entre los creyentes fieles y los creyentes infieles. Ha hecho una separación y ha mostrado y demostrado una distancia entre los falsos maestros y los maestros que Él avala. ¿Cuáles son los falsos maestros, hermano? Ayúdenme que se me olvidó. Hoy me he olvidado. ¿Cómo es un falso maestro? El que no predica la palabra de Dios. ¿Es lo mismo usar la Biblia que predicar la Biblia? No es lo mismo. Hay gente que agarra un pedacito de la Escritura y te da una prédica que tú terminas bien convencido. Y me ocurre como lo que me pasó junto con mi esposa. Una vez vimos una película, creo que es de las últimas de Drácula que ha salido en la historia. Y resulta que Drácula es Judas. ¿Quiere que te lo explique? ¿Cómo matan a Drácula? ¿Cómo es la forma de matar a Drácula? Estoy hablando tonterías, entiendo, pero quiero llevarlo a graficar algo. Con una daga. Con una estaca en el corazón. Ah, pero Judas llevó al Señor a la cruz y la cruz es de madera. Entonces por eso la estaca mata a Drácula. Le doy otro dato. ¿Con qué tipo de arma pueden matar, aparte de la estaca de madera en el corazón? ¿Con qué otro tipo de arma pueden matar a Drácula? Le disparan con balas de plata. Pero Judas vendió al Señor por 30 monedas ¿de qué? De plata. Y nosotros cada vez que veíamos más, o sea, de veras que nos quedamos viendo eso porque queríamos saber en qué termina toda esta historia. Y no podía ver la luz porque cuando Drácula sale a la luz, ¿qué pasa? Se quema. Ese es Judas. Eso no hay duda. Y la sangre. Porque él derramó la sangre y entonces Drácula por eso es que anda buscando la sangre. Y quedamos nosotros, ¡wow! ¡Qué cosa tan tremenda esta! ¿Hasta dónde puede llegar
el hombre para inventarse una historia tan tremenda que la pudieron llevar hasta Hollywood. Y te aseguro que alguien ve una película de esa y es capaz de decir, no, es que yo no te he contado, pero yo he leído, hasta dicen que no fue una película, yo he leído que Judas es Drácula. Y de ahí sacan una doctrina de error, hermano. Hermano, la doctrina tiene que ser pura, como Dios la ha explicado en su palabra. Es la doctrina de Cristo. Es lo que Él enseña. Es lo que Él enseña. Y en cuanto a esto, coloca por favor Apocalipsis 2:24 nuevamente. El Señor hace una promesa para ellos, ahí está intrínseca, ahí la vemos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Siempre existirá un remanente fiel del Señor en todos los tiempos y en todo lugar. Quiero recordarte cuando el profeta Elías, precisamente expulsado de la tierra donde estaba, pues donde reinaba el rey Acab, y Jezabel le mandó un mensajero después que mató a los profetas. ¿Qué fue lo que le mandó a decir Jezabel al profeta Elías? Te voy a hacer lo mismo que tú le has hecho a uno de estos profetas. ¿Qué hizo Elías? Puf, salió corriendo. ¿Dónde se escondió? En una cueva. Y allá mismo fue el Señor. Y uno de los reclamos de Elías al Señor fue, solo he quedado yo. ¿Sí o no? Y la respuesta de Dios es clara y le dice, mira, estás tan equivocado que yo me he guardado, ¿cuánto? 7,000. Que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces termina muchas veces creyendo que no, es que en esta congregación todos están perdidos menos yo. No, hermano, olvídate. Dios siempre tiene un remanente para sí. ¿Sabe por qué? Porque Él es rey, cabeza y juez de la iglesia. Hermano, Él no va a dejar que los suyos se pierdan. Y por ello tiene que hacer una diferencia entre la doctrina de horror, lo dije como raro, ¿no? La doctrina de horror que hoy vemos nosotros. Porque se inventan unas cosas que no son solo error, son un horror. Pero la Biblia dice error. Y hay una promesa especial cuando dice, no os impondré otra carga. Le está diciendo a los suyos, estaré con ustedes. No se preocupen. Y en la doctrina reformada podemos ver nosotros que esto, los estudiosos le han dado como un nombre a esto, y es la perseverancia de los santos. Él se ha reservado un remanente para sí. Hermano, ¿cree usted que todo el Israel del Antiguo Testamento era creyente? No, hermano. ¿Usted cree que todo el Israel del Nuevo Testamento, el Israel, la nación de Israel? Porque unos defienden a Israel como si Israel fuera creyente en el Cristo. Hermano, todo Israel no es creyente. De hecho, tristemente, uno de los festivales más desastrosos de la historia se realiza allí. Ahorita están en guerra. Pero atrocidades terribles. No todo lo que hace Israel está bien, hermano. No todo lo que dice Israel está bien. Y lo invito a estudiar cómo tratan los israelitas hoy a los creyentes en Cristo. No permita que se lo diga yo, búsquelo usted. Hay muchas formas de que usted se entere de eso. Hasta lo puede googlear. ¿Cómo tratan los judíos a los creyentes en Cristo hoy? Y se va a llevar una sorpresa que usted se va va a cambiar su manera de pensar. ¿Yo le estoy pidiendo que odie a los israelitas? No estoy pidiendo eso. De hecho, la Escritura dice orar por la paz en Israel. Oremos por la paz de Israel. Pero no todo lo que Israel hace está bien.
No todo lo que Israel hace está bien. Para llegar aquí, porque todo el que viene a una iglesia, hermano, ¿es un verdadero creyente? No todo el que viene a una iglesia es un verdadero creyente. Hoy estábamos en la mañana estudiando lo que era la iglesia visible y la iglesia invisible. Cada uno tiene una particularidad. ¿A qué nos mandó el Señor a nosotros? A predicar el evangelio a todos. Como si todos fueran iglesia, pero también como si ninguno lo fuera. ¿Para qué? Para que a la hora de predicar el evangelio usted lo predique con tal claridad que es lo que Dios ha dicho y no irse por las ramas para explicar cosas a las que Dios no nos ha llamado a nosotros a predicar. Así que, mis hermanos, el Señor se había guardado dentro de la iglesia en Tiatira un remanente. Vamos por el verso 24, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 25. Vamos a leer Apocalipsis 25. Y esto también es perseverancia de los santos. Eso lo encontramos en los 5 principios del calvinismo, le llama el tulip. La perseverancia de los santos es uno de esos puntos. Pero vemos acá en Apocalipsis capítulo 2, verso 25 lo siguiente, dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿A quién le está diciendo eso? Hermano, lo mismo que le habló en el verso 24. A lo que le dijo, yo no le voy a poner otra carga. Pero ahora le está diciendo, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Le está diciendo de otra forma, dicho de otra manera, he encontrado en ti, no como los otros, amor, fe, servicio, paciencia, obras. Muy bien, te felicito por eso. Y que tienes una doctrina correcta. No te has apartado a las profundidades de Satanás que dice nosotros. No te has ido con Jezabel. Pero te voy a decir algo. Lo que tienes, reténlo hasta el final. Ahora yo le hago una pregunta a usted, un poco incómoda. No espero que me la responda, pero respóndala en su corazón. ¿Será que tú tienes que retener o tienes que transformar? La doctrina que tienes, tu amor, tu fe, tus obras, tu paciencia, tienes que retenerla porque están tan excelentes que tienes que retenerla. O tienes que ser transformado. Hermano, el Señor le dijo a estas personas de una u otra forma lo siguiente, le dijo, sigan así. Pero tú no ves que cuando nosotros nos decimos, sigue así, es como para amenazarnos entre nosotros mismos. Uno no le dice al otro, sigue así, diciéndole que está bien. Uno lo está diciendo, sigue así porque estás mal. Pero el Señor específicamente le está diciendo a la iglesia, retenga lo que tienen. Tienen fe, tienen amor, servicio, paciencia, obra. Maravilloso. Y tienen una doctrina correcta. ¿Qué le dice el Señor? Sigue así hasta que yo venga por ti. Sigue así. ¿Cómo podemos seguir así, suponiendo que todos estamos bien? Estamos bien, tenemos fe, amor, obra, servicio, y estamos espectacular y tenemos una doctrina correcta. Y el Señor nos dice a nosotros que sigamos así. Hermano, ¿usted cree que puede seguir bien solo por su poder y su propia inspiración? Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no porque haya visto algo bueno en nosotros, sino por su gracia y su misericordia, por gracia y por misericordia nos sostendrá hasta el día de su venida. Eso es una buena noticia para nosotros. Es por su gracia y por su misericordia. Hablaba con alguien hace unos días y esta persona me decía, no, pero es que me hablaba sobre ser bueno y ser malo. Y se sorprendía cuando yo le decía, es que tú no puedes ser más malo, no porque tú no quieras. Esta persona se ufanaba de que podía dejar la maldad por sus capacidades. Es que usted y yo no somos más malos por la misma misericordia de Dios. Mira,
el mismo Dios Todopoderoso aún nos impide a nosotros llegar a ser más malos de lo que hoy malos somos. Si tú tuvieras más dinero, ¿quién sabe qué serías? No sé, de pronto serías mejor persona. Si tú tuvieras más títulos, de pronto, no sé, sería quizá mejor. Si tú tuvieras más poder, de pronto tú tuvieras más misericordia con la gente. Es posible. Pero ¿sabe qué ha demostrado la historia en la mayoría de los casos? Que entre más cosas tengamos, peor nos portamos. Entre tú más sano estás, más intrépido te vuelve. Intrépido, dice de la persona que no le teme a nada. No vayas a tomar esa agua que te enferma. Yo no me enfermo de nada. Y se toma el agua. No te tires de ahí. Cuidado, te vas a romper un hueso. A mí no se me parte nada. Y se tira. No trasnoches. Yo puedo trasnochar todo lo que quiera. Yo estoy bien. No pasa nada. Entre más salud tú tengas, tú más abusas. ¿O no? No es que yo puedo comer todo lo que yo quiera, que yo ni engordo. Y pasan unos cuantos años y nos subimos lo que no queremos. Con el dinero. El dinero no cambia a nadie. El dinero lo que hace es mostrar la verdad de lo que la persona ya era. Suena muy filosófico, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio con los que están acá, no sé los hermanos que están viendo la transmisión. Pero ¿cuántos hermanos son una bacanería aquí entre nosotros? Dice, yo soy una calidad con la gente. A ver, nada más yo. Aquí no hay gente chévere. No. Bueno. Si tú tuvieras dinero, tú no cambiaras. Más dinero del que tienes. Entonces ya tú no vas a la olla de sancocho por allá. Y si vas, te tomas una foto con la dueña de la olla. Entonces, no, yo no tomo agua de esa. No, señor. A mí tráigame la de la eléctrica morada con azul y verdecita, de esa. Entonces ya no tomamos cualquier agua, ya no sé qué, ya no nos juntamos con la chusma. Y abrazamos a la gente, pero nos tomamos la foto para que vean que yo también ando con los pobres. Hermano, el dinero cambia a la mayoría de las personas. Bueno, yo no recuerdo a alguien que no haya cambiado. La verdad no tengo en mente a alguien que no haya cambiado. Ahora, por ahí también escuché, que no es una cita bíblica, ojo, dale un poco de poder a alguien para que vea lo que es realmente en su corazón. Aquí tengo excompañeros de trabajo entre nosotros. Eso nada más que tú le des poder a alguien. Un poquito de poder, un poquito nomás. No, te vamos a poner de jefe de todos estos 50 que están acá. Se acabó la amistad, eso humilla, ofende, grita, maltrata. Y hace torcido para quedarse. Tremendo. Hermano, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto, hermano, es capaz de dañar el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahora verso 26. Vamos a dejarlo ahí. Viene la promesa, un galardón. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermano, los creyentes verdaderos, la iglesia del Señor, será copartícipe con el Señor del reinado. Ahora, esto es obvio que seremos coherederos con Cristo, copartícipes del reino, pero esto no nos hace a nosotros jefes de nadie. ¿Has escuchado que los hijos de reyes, ¿cómo le llaman? Príncipe, ¿verdad? Y a veces nosotros nos hemos tomado muy a pecho eso de que como Dios es rey, entonces yo soy hijo de Dios, entonces yo soy un príncipe o soy una princesa. Entonces como soy príncipe me comporto como príncipe. Y si es chica, entonces es una princesa.
Entonces el príncipe y la princesa no trabajan. Ellos no trabajan. Ellos viven solo del rey. El príncipe y la princesa pueden ser flojos. Holgazanes. No. Hermano, ser coherederos. Coherederos. Hermano, usted se imagina eso. Si ser coherederos juntamente con Cristo de las riquezas de Dios. ¿Usted entiende esto? Yo no lo entiendo mucho. Hermano, no tengo la capacidad mental, en mi mente finita, de poder contemplar esta verdad y esta promesa que el Señor ha dado. Coherederos juntamente con Cristo. Es que cuando hablamos de herencia, pensamos en dinero, en fama, fortuna, camiones, camionetas, piscinas, edificios. Coherederos con Cristo de la magnificencia de la persona de Dios. Pero cuando hablamos de herencia, nosotros enseguida empezamos ¿qué? En las vacas, en la tierra, en no sé qué. Eso se va a quedar aquí, hermano. Nada de eso va a prosperar. Eso será quemado en el fuego. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién dijo eso? El pastor. No. Lo ha dicho el Señor. Y hay un galardón adicional. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. ¿Quién cree usted que es esa estrella de la mañana? Vamos a verlo en Apocalipsis 22, 16. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién está hablando ahí? Enseguida afirma. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Qué dice él? Léalo conmigo, juntamente. Cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres más tú en tu vida? Porque ahí es donde hay una gran diferencia. Tanto en la doctrina que hoy enseña, parece que enseñara a amar más lo de este mundo, lo de esta tierra, que lo celestial, que lo eterno. Hermano, no hay mejor galardón que el Señor mismo para nosotros. No existe. Y la canción, aquel corito viejo que cantábamos, calles de oro y mar de cristal. Y por allá el hermano, que es bien avaro, tratando de arrancarle las baldosas al piso, porque las calles son de oro. Ese no va a entrar, hermano. Ese no tendrá oportunidad, porque no ha entendido que el verdadero tesoro que Dios nos ha entregado a nosotros, la iglesia, es a ese esposo de la iglesia, a nuestro Señor Jesús el Cristo. Voy a resumir esto último para terminar. En señales centrales de este mensaje. Número 1, el amor no puede sustituir la verdad. Usted puede tener mucho amor, pero si tiene una doctrina de error, usted tiene que corregirse y arrepentirse. No, pero es que yo amo a todo el mundo, hermano. Ese peace and love se lo dejamos a los hippies. Amor y paz con todo el mundo, hermano. La doctrina verdadera traerá confrontación. Lo que usted no tiene que ser es grosero. Pero usted y yo estamos en la obligación de predicar la verdad de Cristo. El amor no puede sustituir la verdad. Una iglesia puede ser activa, amorosa, servicial, pero si tolera el error doctrinal, viene Cristo y la reprende. Número 2, la tolerancia al pecado nunca es ni ha sido una virtud. Nunca jamás.
La cultura moderna celebra la tolerancia absoluta. Hermano, hoy tú tienes que ser tolerante con todo. Y cuando tú no eres tolerante con todo lo malo, entonces tú eres un intolerante. Oye, somos tan intolerantes que hasta los alimentos somos ahora intolerantes a los alimentos. Lo que antes alimentaba ya no alimenta. Ahora tú tienes que tolerar todo. Yo te invito a respetar. Te llamo a respetar. Pero tú no tienes por qué tolerar todo lo que este mundo ofrece. Tú no tienes por qué tolerar la maldad, no tienes por qué. Tienes que mostrar tu desagrado. ¿Usted ama a los niños? Yo amo a los niños. Entonces tú tienes que repudiar todo aquello que los daña. No me digas que amas a los violadores. No es que yo solo amo. Los detesto. ¿De acuerdo, hermano? La tolerancia al pecado nunca es ni ha sido una virtud. Número 3. Y esto a veces no nos gusta. ¿A quién le escribió el Señor esta carta? ¿A quién? ¿A la iglesia que estaba dónde? Se la escribió a los tenderos. Se lo escribió a los deportistas. A los políticos. ¿A quién se lo escribió? A la iglesia. La disciplina en la iglesia es una expresión de amor. Hermano, no te enojes cuando un hermano, porque es que siempre la culpa se la echan al pastor, ¿no? Cuando el pastor te llama, porque regularmente es así, cuando un hermano te llame, sea el pastor o no sea el pastor, y con argumentos te diga, hermano o hermana, estás fallando en esto, debes corregirte. Debes corregirte. Hermano, la iglesia no puede andar sin disciplina. Es necesaria la disciplina eclesiástica. Tiene que haber. Porque lo que se está haciendo mal en la iglesia, hay que corregirlo. Aquí no podemos vivir nosotros como si no hubiera un mañana, como si no... O sea, que pase lo que quiera pasar. No. No podemos permitir todo. Hay cosas que no podemos tolerar. Y tenemos que ser drásticos muchas veces. Número 4. Entender que Cristo conoce perfectamente a los suyos. Si te das cuenta que encontró que en la multitud que había ahí había amor, fe, paciencia. Disciplina no, disciplina era lo que le faltaba. Amor, servicio, fe, obras, maravilloso. Pero que él hizo una separación ahí de unos hermanos que estaban en doctrina de error y otros hermanos que estaban en doctrina real, verdadera. El Señor los conoce a todos, nada escapa a sus ojos. Recuerden lo que leímos al principio. Aquel que tiene los ojos, ¿qué? Como llama de fuego. Y por último, la perseverancia de los santos. Los creyentes verdaderos perseverarán hasta el fin. ¿Qué le dijo el Señor a los de Tiatira, a los que estaban? ¿Todo bien? Mantén esto hasta que yo venga. Porque cuando venga te daré. ¿Qué galardón? Te invitaré a que seas copartícipe en mi gobierno. Reinarán con Cristo. Y además de eso, lo más importante de todo, no por último es lo mejor, te daré la estrella de la mañana. Cristo mismo se ha entregado por su iglesia. Bendita sea la palabra del Señor.